Hoy día nuevamente tengo el privilegio de poder impartir este estudio bíblico y el tema de hoy, si ustedes vieron la presentación en Zoom, fue la vida de Jonás. Antes de empezar con la presentación misma, tenemos que puntualizar que quizá el nombre La vida de Jonás quede un poco grande, porque en realidad datos respecto de su nacimiento, vida y muerte son bastante escasos. Eh, Quizá el mayor aporte en cuanto a conocimiento de este profeta menor eh, eh, tiene que ver justamente con su libro homónimo, el libro de Jonás, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en este libro de Jonás se, eh, se expresa un solo hecho relevante de la vida de este profeta. No es el único, pero en este libro de Jonás se expresa justamente este pasaje bíblico que quizá para muchos de nosotros es muy conocido porque Jonás está metido en toda esta situación en donde es tragado por un pez. Y eso no tan solo desde el punto de vista bíblico llama la atención de los cristianos, sino que yo creo que es uno de los personajes que mayor reconocimiento tiene no tan solo en el mundo cristiano, sino también en otros espectros religiosos, como también es el mundo musulmán. Y incluso podríamos decir que si usted le pregunta a una persona común y corriente en la calle, es muy probable que al consultarle si conoce de Jonás, lo más probable es que sepa. Así que es bastante famoso este profeta menor, considerando que su libro es bastante pequeño, tiene solamente 4 capítulos. Bueno, les comentaba yo, aquí está Jonás, tenemos como título Un profeta menor diferente. Eh, Le puse este título porque en la mayor parte de los casos citados de profetas en la Biblia, hay una suerte de no sé si llamarle la palabra correcta sea estigma, pero habitualmente nosotros consideramos a los profetas como personas escogidas por Dios y que son mandatados por Dios y cuya característica principal es que son muy obedientes de Dios. Pero justamente el caso de Jonás es un poco diferente. Por eso yo le puse un profeta menor diferente. Porque él, en cierto sentido, se revela contra el mandato del Señor. Si bien es cierto, al final de cuentas obedece, esa obediencia estuvo mediada por varias situaciones que demostraron que él era contrario a la ordenanza de Dios. Pero vamos a ir ahondando en más detalle las razones de por qué se me ocurrió a mí ponerle este nombre a este profeta. Bueno, en primer lugar, bueno, ahí tenemos una ilustración de Jonás. Vamos a dar el índice de esta presentación. Partiremos con la presentación del personaje. Datos biográficos que, como yo les comentaba hace un ratito, no hay muchos, más que solo aquellos que son expresados en el propio libro de Jonás. Reseñas de su ministerio, el desarrollo de la aventura, particularmente lo que él le toca vivir hasta que llega a Nínive, conclusiones, reflexiones y otros. Vamos a partir entonces con este hombre y con algunos antecedentes biográficos para que nosotros podamos ir interiorizando respecto de quién era él. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que el significado de su nombre era paloma. En segundo lugar, tenemos que decir que él era oriundo de Jefer en Galilea, lo que en aquellos tiempos era el territorio asignado a la tribu de Zabulón, en el norte de Canaán, en este caso de la tierra que Dios le entregó a las tribus de Israel. Él ministró
Y vamos a hablar de esta palabra, ministrar, porque como yo les comentaba, no fue lo único que él hizo. Todo esto que va a ser relatado con mayor detalle y que aconteció en su ida a Nínive, ministró durante el reinado de Jeroboam II, cuando Jeroboam II era rey de Israel. Y esos son aproximadamente 40-45 años de ejercicio del reinado de este hombre. Y también tenemos que decir que Jonás forma parte del grupo de los llamados profetas menores. Pero antes de hablar de Jonás de manera particular, quisiera ahondar un poquito más en dos temas principalmente. El primero tiene que ver con la labor de los profetas. Ya dijimos que Jonás fue un profeta, pero el profeta en términos principales, por decirlo de alguna manera, tenía algunas funciones. En primer lugar, era un instrumento escogido por Dios, y eso no lo podemos negar. Pero la labor del profeta fue sumando funciones en la medida que la misma historia fue también avanzando. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el profeta, por lo general, comunicaba la voluntad de Dios al pueblo, que es una de las funciones que está expresada en este cuadro. Pero en el Nuevo Testamento, los profetas también predicaban el Evangelio. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar este cuadrito, nos vamos a dar cuenta de que principalmente los profetas, en términos genéricos, tenían 6 funciones principalmente. Y nos vamos a salir un poco de la variable temporal, o sea, pensando Antiguo y Nuevo Testamento, lo vamos a sacar un poquitito, lo vamos a poner al costado, y vamos a decir que en términos genéricos, la labor del profeta era principalmente, y voy a partir del que quizá es el más fundamental, es comunicar la voluntad de Dios al pueblo. También la segunda labor importante del carácter del profeta tiene que ver con reprobar el pecado. Justamente Jonás fue a Nínive con esta misión. Dios le dijo, ve allá y diles que ellos están haciendo esto mal y que tienen que cambiar porque si no sobrevendrá sobre ellos algo muy grande. Bueno, lo que hizo Jonás fue justamente ir allá y hacer evidente ante el pueblo de Nínive el pecado. Pero también en otras oportunidades, cuando el pueblo de Dios, particularmente Israel, estaba a lo mejor en una circunstancia en donde no veía luz por ninguna parte, aparecían los profetas para guiar al pueblo, que es la tercera función que también sale ahí indicada al costado de reprobar el pecado. También había una función que tenía que ver con predecir el futuro o anticiparse a aquellos hechos que iban a ocurrir, más que predecir el futuro, que puede sonar un poco como de adivinación. Ellos recibían el mensaje del Señor respecto de algún hecho en particular que iba a acontecer en el futuro y ellos se encargaban de expresar. También hay una función ahí que dice afrontar el fanatismo, porque muchas veces los profetas también se confrontaban con el pueblo cuando el pueblo tenía algunas creencias que no eran correctas. En este caso, también Jonás hizo algo de esto en su visita a Nínive. Y particularmente ya en el Nuevo Testamento vamos a hablar de predicar el Evangelio, que serían, como les comentaba, las 6 funciones principales de los profetas a lo largo del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, otro elemento que me gustaría puntualizar es el carácter de los profetas mayores y menores. ¿Por qué, podríamos preguntarlo, por qué existe esta diferencia? Bueno, podríamos nosotros pensar que los profetas menores son de menor importancia que los mayores, pero atención, esto es un error. En realidad, la diferenciación
bajo el nombre mayor o menor, radica principalmente en la extensión del escrito, por ejemplo, en el caso de aquellos libros como Isaías, Jeremías, que son libros de muchos capítulos, si uno lo revisa en la Biblia, y versus lo que pasa con Jonás, en donde solamente son 4 capítulos. No es porque los hechos en los cuales fueron involucrados sean menos importantes, sino que la extensión de los escritos que da cuenta de algunos episodios en donde ellos participaron es más acotada. Pero hay un elemento muy importante. Hay profetas que quedan fuera de estas categorías. Hay muchos de ellos que son nombrados en libros que no están escritos bajo su nombre. Me explico. Por ejemplo, Elías, Eliseo, Natán, Naamán, también fueron profetas, pero no hay un libro en la Biblia que tenga su nombre. Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, a Elías, podríamos inmediatamente pensar que Elías tuvo mucha participación desde el punto de vista espiritual en el Antiguo Testamento y podríamos incluso catalogarlo, no bíblicamente, obviamente, pero podríamos catalogarlo como un profeta mayor por la participación que él tuvo en eventos. Pero, dado que no hay un libro que se llame Elías, inmediatamente queda fuera de esta categoría. Bueno, en el Antiguo Testamento yo les citaba al menos estos 4, hay más. Y en el Nuevo Testamento hay uno que es muy importante, San Juan el Bautista, o Juan el Bautista. Él, en este caso también, es un profeta de los importantes. Tanta es su importancia que el propio Jesús lo categoriza como el sucesor, en este caso, de Elías. Así es la importancia que tiene Juan el Bautista desde el carácter profético del cual estamos hablando. Así que para que quede claro por qué le llamamos en este caso a Jonás un profeta menor. Ahora, bueno, este cuadrito que yo les muestro da cuenta justamente de estos dos grupos. Si ustedes se fijan, en el caso de los profetas mayores, principalmente son 4, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y en el caso de los profetas menores son 12. También hay algo importante en esta diapositiva, y es que se cita el momento histórico en el cual ellos profetizan. Y si ustedes se fijan, gran parte de los profetas involucrados, tanto en el grupo de los mayores y de los menores, tiene que ver con situaciones de exilio, ya sea preexilio, exilio o post-exilio del pueblo de Israel. O sea, frente a estas situaciones en donde a lo mejor el pueblo de Israel se apartaba, aparecía un profeta. Pensemos que esa es la situación pre-exilio. Durante el exilio aparecían los profetas para dar consolación. Y en el post-exilio aparecían los profetas para ser guías para el pueblo de los mensajes de Dios. Volvamos ahora a Jonás, habiendo ya puntualizado estos elementos conceptuales. Los datos biográficos de este profeta menor pueden resumirse en esta diapositiva. Primero, bueno, es nombrado en su libro homónimo, pero también en otros libros. Fíjense ahí que está el libro de Segunda de Reyes y también en el Nuevo Testamento, y nombrado por el propio Jesús. Más adelante nos vamos a hacer una pregunta respecto de si a Jonás le pasó o no esto, o si es una alegoría o una invención. Hay muchos ateos e incluso muchos cristianos que dudan de este relato, de lo que le pasó a Jonás para llegar a Nínive. Pero lo vamos a analizar un poquito más adelante. También se le menciona en la Tanaj. La Tanaj es el libro que concentra todas las costumbres judías. Podríamos también tomarlo desde el punto de vista de la estructura de la Biblia como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y fíjense que también es mencionado en el Corán, que es el libro sagrado del mundo musulmán, pero no con el nombre de Jonás, sino con el nombre de Yunus.
En el judaísmo, Jonás representa o es el modelo de lo que ellos denominan la Teshuvá, que la Teshuvá es la instrucción que da Dios para llamar al arrepentimiento para la obtención del perdón. Él es uno de los referentes en cuanto a esto, no porque él recibiera perdón, sino que por lo que hizo, movió a misericordia a Dios para que perdonara la vida de miles de personas en Nínive. Su padre se llamó Amitai y no hay registro de su madre. Y como les comentaba yo en una de las primeras diapositivas, nació en Ketefer. Esto tiene que ver con los terrenos de la tribu de Saúl. Y su fecha de nacimiento no es conocida, pero dada la correspondencia con el reinado de Jeroboam II, se estima que él estuvo vivo entre principios del siglo VIII a.C. y mediados de este mismo siglo, alrededor de 40-45. Y murió en Nínive. Finalmente él se quedó allá, en Nínive, que en la actualidad es Irak. Y fíjense que este hombre, lo que yo les comentaba hace un ratito, no solamente participó en las profecías que tenían que ver con el destino de Nínive, sino que también una de sus profecías también tiene que ver con la extensión de los terrenos asignados a las 12 tribus de Israel. Él fijó en una profecía, obviamente Dios le dio toda esta información, el límite norte de Israel y de Judá, que en ese tiempo obviamente estaban juntos. Y según los teólogos, sus restos se habrían encontrado en Nínive, en una tumba que llevaba justamente su nombre. Pero para nuestra mala suerte, esta tumba fue destruida por el Estado Islámico en el año 2014. Así que si estaban ahí sus restos o no, nadie lo sabrá. Hasta que no aparezcan, obviamente, otros antecedentes históricos que den cuenta de la existencia de estos restos mortuorios de Jonás. Ahora, pasemos un poco a la reseña de su ministerio, ya pensando en lo que él hizo particularmente en Nínive. Si ustedes recuerdan un poco respecto de esta historia, estaba en este caso Jonás cercano al puerto de Jope, que está en la actualidad en la Franja de Gaza. Ahí estaba este hombre cuando recibe la voz de Dios. Él escucha lo que Dios le dice y Dios lo mandata a hacer algo que yo creo que él nunca pensó en que sería el responsable de tamaña aventura. Bueno, primeramente el libro de Jonás narra en tercera persona esta aventura y Dios le ordena a ir a Nínive, que está en la ciudad o en el imperio de Asiria en ese tiempo, para predicar una palabra de arrepentimiento. Ahora, si ustedes recuerdan bien la historia, Jonás no quería ir. Vamos a tratar de ir dilucidando las razones por las cuales él no quería ir. Y lo que tenemos que sí decir es que Jonás, cuando recibe esta instrucción del Señor, de Dios, yo creo que lo primero que se le vino a la mente es cómo yo me voy a ir a meter allá, siendo que allá no somos nosotros los judíos del gusto de los asirios. Tenemos que entender que era un pueblo enemigo de Israel. Es como si a mí en este tiempo me mandara el pastor Carmona a ir a Afganistán o a Siria. Yo la verdad que lo pensaría, y harto. Bueno, esta misma situación le tocó vivir a Jonás. Él como que no entendía la razón de ir allá. Ahora, hay sí una atenuante en esta situación.
y es que en ese momento Asiria no estaba en una etapa invasora. ¿A qué me refiero? El rey que estaba ahí, que yo lo tengo anotado por aquí, que son unos nombres un tanto extraños, el rey que se llamaba en ese tiempo Adad Nirari III, estaba en una etapa de su reinado que era de estabilidad. Él como que gobernó, pero considerando que los terrenos que tenía el imperio asirio eran lo aceptable y no tenía en su mente ninguna ambición de extender su reino. Entonces, en ese momento, todos estos terrenos ocupados por las tribus de Israel no corrían peligro. Entonces, también Jonás podría haber tomado en consideración esto diciendo, bueno, ellos en este momento como que no son tan enemigos nuestros y quizá puede ser que cuando yo llegue allá no me reciban tan mal como yo pienso. Ese era uno de sus pensamientos. Pero, o sea, lo supongo yo porque no está expresado. Pero bueno, la situación fue así. En Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense que aquí hay un detalle importante. Dios le dice a Jonás dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. Después que pasa toda esta situación del pez que se lo traga, Dios no hace lo mismo. Dios le dice, anda, y cuando estés allá te diré lo que tienes que hacer. En su segundo llamado a obediencia para la predicación, a Jonás no le revela el mensaje, pero en esta primera instancia sí se lo revela a Dios. Entonces aquí tenemos una ilustración justamente de la palabra del Señor venía desde el cielo a Jonás, que lo mandata a hacer esto. Luego vamos a dar cuenta de la ubicación geográfica de estas dos ciudades. Porque si bien es cierto, Dios mandata a Jonás de ir a Nínive, él se va a Tarsis. A veces los nombres de las ciudades son un tanto comunes en el mundo antiguo. De hecho, hay una ciudad que también se llama Tarsis, de donde era oriundo Saulo de Tarso. Y eso queda en Antioquía en este caso perteneciente a lo que actualmente es Turquía. Pero fíjense, ¿dónde estaba Tarsis? A la Tarsis que iba a ir Jonás. Estaba aproximadamente a casi 4.000 kilómetros del lugar desde donde se supone él tenía que ir, a Nínive. Es como si ustedes quisieran ir ida y vuelta desde Arica hasta Punta Arenas y devolviéndose. Así era la distancia. Jonás quería ir al punto más lejano del mundo conocido porque pensaba que allá Dios no lo iba a encontrar. Ese era su propósito desde el humano, o sea, no quería irse un poquito al costado ni encerrarse, o mejor dicho, esconderse por ahí en Jope, no. Él dijo, no, si Dios me quiere que yo me vaya para acá, me voy a ir al otro extremo del mundo. Y justamente ese era su propósito. Ir lo más lejos posible del lugar a donde Dios le había indicado. Pero, como todos sabemos, le falló el plan. Pero vamos a dar más detalles respecto de esta historia. Fíjense que la escritura dice que Jonás compró su boleto a Tarsis, se despidió de sus amigos como quien va de vacaciones. Agarró sus cosas, una bolsa de ropa como está ahí puesta, porque obviamente no iba a ir sin nada para un viaje tan largo y tan distante. Y resulta que va, se despide y se sube al barco. En este barco iban personas de otras creencias religiosas y también iban personas, y aquí es importante esto y lo voy a poner como algo que debemos de recordar en el desarrollo de esta historia. Había gente que provenía de pueblos politeístas. Y en el tránsito de este barco en dirección a Tarsis ocurren cosas muy importantes también en estas personas.
Bueno, la cosa es que, bueno, ahí, como dice Jonás 1 en el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, aquí está la pregunta, una pregunta importante que hace también la diferencia en cuanto a la presentación del título de esta biografía, de este antecedente biográfico de Jonás. ¿Por qué desobedeció? Bueno, las razones que esgrimen los teólogos son tres principalmente. La primera, temor. Iba a ir a meterse en las patas de los caballos. Más encima, era un pueblo que se consideraba enemigo de los israelitas. La segunda, oposición a la decisión de Dios respecto del futuro de Nínive. Como Nínive era una ciudad pagana, los teólogos dicen que Jonás argumentó todas estas razones para desobedecer, porque a lo mejor para él no le merecía que Dios tuviera misericordia de ellos y los salvara. ¿Para qué? No, mejor que se mueran. Era un poco el pensamiento que podría esgrimirse. Y la tercera, una venganza indirecta. O sea, mátenlos a los ninivitas, porque ellos nos han producido demasiado daño. Los teólogos dicen que particularmente estas serían las tres razones fundamentales, claro que argumentando cosas, no es que estén expresadas del todo en el libro. Ahora, hay algo importante. En el curso de esta presentación, quizá se confirme una de estas tres razones. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Eso está en el versículo 4. Luego en el 5 y 6, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La situación era esta. Sobrevino esta tormenta en el mar Mediterráneo. El barco empezó a zozobrar. Los pasajeros empezaron a elevar plegarias a sus propios dioses. Vieron que no pasaba nada, que no se calmaba esta tempestad. Pero también se dieron cuenta que uno de los pasajeros permanecía muy tranquilo y durmiendo. Entonces, el relato bíblico dice que el capitán fue justamente donde él y le dijo: oye, despiértate, mira lo que está pasando, clama a tu Dios a ver si tu Dios tiene misericordia. Dice también que el capitán echó suertes, o sea, un poco procedieron a una tarea un poco adivinatoria para dilucidar quién era el responsable de lo que estaba pasando, y las suertes indicaron que Jonás era el responsable. Entonces Jonás fue confrontado por el capitán y efectivamente, luego de algunas preguntas que están expresadas en los versículos 7 y 8 del capítulo 1, él admite con total seguridad que él es responsable de lo que le está pasando a la nave. Entonces dice que él voluntariamente, como se muestra en esa ilustración, se lanzó al mar, porque entendió que mientras no hiciera aquello, el barco naufragaría y lo más probable es que gran parte, si no toda la parte de la tripulación y los pasajeros morirían en este naufragio. La cosa es que una de las preguntas que le hizo el capitán era justamente de dónde él provenía, y él dijo que era hebreo. Pero también admitió su creencia religiosa, y él dijo que era creyente en Jehová. Y temo a Jehová, dice puntualmente el versículo 9, el Dios que hizo el mar y la tierra y el cielo.
Y Jonás, como dice ahí, Jonás a petición propia pide que lo arrojen al mar. Y temieron aquellos hombres a Jehová, porque cuando Jonás se lanza al mar, esta tempestad se calma. Pasó lo mismo que cuando Jesús calmó la tempestad. No sé si ustedes bien recuerdan. En esta tempestad en donde él también estaba durmiendo, fue despertado y ordenó al viento que se calmara. Bueno, lo mismo pasó aquí. La cosa es que como se produjo este milagro tan grande, la gente que iba en el barco admitió la soberanía espiritual de Dios, del Dios de Jonás. Hicieron votos en el barco, dando cuenta de su fe al Dios de Jonás. O sea, como decimos muchas veces nosotros, no hay mal que por bien no venga. Bueno, aquí se cumplió eso desde el punto de vista espiritual, porque las personas que iban en este barco se dieron cuenta del poder de Dios y reconocieron en este caso su fe haciendo voto para Jehová. Y Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y quizá esta es la imagen más icónica de este libro, en donde Jonás, sumergiéndose en el mar, es tragado por este gran pez que no sabemos tampoco qué pez era, pero era un gran pez. Así lo cita la escritura. La cosa es que Jonás estuvo dentro de este pez 3 días y 3 noches. Y durante ese tiempo, Jonás recapacitó acerca de lo que había hecho. En él hubo un arrepentimiento. Si uno analiza todo el libro hasta su desenlace, no sé si el arrepentimiento fue tan genuino o en un 100%, porque a fin de cuentas después Jonás va a Nínive. Pero vamos a verlo en el capítulo 4 especialmente de este libro, que en él igualmente quedaron algunos resabios de rabia por lo que le mandató Dios. Pero como le digo, al menos dentro del pez y en esta situación de gran aflicción, él recapacitó. Y le oró al Señor pidiéndole clemencia y que él en este caso perdonara lo que él había hecho. Le ofrece en este caso alabanza, bueno, y se compromete a hacer lo que Dios le estaba mandando. Ahora, después de que pasaron estos 3 días y habiendo tenido esta actitud de arrepentimiento, Jonás, Dios le ordena al pez que se acerque a la orilla a la orilla del mar y vomite en tierra a Jonás. Muchos de nosotros pensaríamos que Jonás fue vomitado a orillas de Nínive, y no fue así. Nínive está a aproximadamente 600 kilómetros de la orilla en este caso, del Medio Oriente, a la orilla de playa. Él tuvo que caminar bastante hasta llegar a Nínive, donde lo había mandatado ir Dios. Así que no fue un esfuerzo menor mirado desde el físico. Bueno, aquí lo tenemos justamente cuando es vomitado por el pez y está en esa condición en donde, claro que debe haber estado bastante afligido, pero yo creo que también en él apareció esta esperanza, porque ya no estaba dentro del pez ni en el fondo del mar. Ahora, aquí viene una pregunta importante. ¿Este relato, a juicio de ustedes, es verdad? Si ustedes me lo preguntan a mí, yo creo que esto es verdad. Y no es porque yo piense que es verdad, sino porque Jesús mismo dijo que esto había pasado. Si ustedes van a Mateo 14:20, Jesús dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él homologa, equipara su muerte, su estancia en esa tumba 3 días, con lo que le pasó a Jonás. En ningún caso dice
que el relato de Jonás y este hecho de que fuera tragado por el pez fue un invento o una parábola. Dice tal cual en este versículo que tal como le va a pasar a él, le pasó a Jonás. Sigamos con el desarrollo de la aventura. Nos quedan todavía algunos elementos importantes a considerar. Jonás predica el arrepentimiento en Nínive y la ciudad se arrepiente. Pero fíjense que la ciudad era politeísta. Esto, francamente, bueno, cuando uno revisa este libro, es impresionante cómo una persona, un instrumento del Señor, con un mensaje de Dios, puede provocar un efecto tan grande en una población que, ojo, eran 120.000 personas, el total de población de Nínive. No era una cantidad menor. Un solo hombre con un mensaje certero de Dios provocó la salvación de toda esta ciudad. Esto es impresionante a mi juicio, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo yo voy a ir si yo chuta y ellos no conocen del Señor? Y bueno, y este hombre hizo eso. Y fíjense que tal fue el efecto de este mensaje que el rey de Nínive, que en este caso yo se lo nombré Adad Nirari III, también se convirtió a esta fe. El rey que era politeísta. Y fíjense que yo aquí quisiera sumar un antecedente muy importante, porque a veces nosotros podemos decir que la Biblia se aleja de razones históricas, razones evidentes y comprobables científicamente. Fíjense que hace poco tiempo descubrieron una estatua justamente en los restos de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive en este tiempo no existe, pero obviamente hay parte de sus ruinas todavía vigentes. Y descubrieron una estatua en donde se relata que este rey, siendo politeísta, se convirtió al monoteísmo. Es un evento único en la historia del imperio asirio. O sea, puede que esta historia que nosotros damos fe como cristianos también pueda ser corroborado por la historia científica. Eso sí, no le nombran Yahvé o Jehová, sino que le pusieron otro nombre a este único Dios. Se llamaba Nabú. Y fíjense que una de las estatuas, la que yo le digo que encontramos como ruina, tiene el siguiente mensaje. Dice así: confiad en Nabú, no confiéis en ningún otro Dios. Ustedes saben que a veces las traducciones pueden cambiar los nombres, pero a mí me llama la atención, no porque crea que Nabú es Jehová, porque no soy, en este caso, historiador ni tengo mayores antecedentes, pero llama la atención que durante el periodo de reinado de este rey, la conducta en términos religiosos haya cambiado tanto. Como les digo, es el único episodio en donde en toda la historia del reino asirio un rey proclama dentro del imperio el monoteísmo. Es algo impresionante. Bueno, y aquí vemos justamente a Jonás en esta ilustración entrando ya a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad grande, fíjense que caminando una persona desde un extremo hasta el otro demoraba 3 días caminando de día y de noche. Hablan de que son aproximadamente 100 kilómetros cuadrados. No era una ciudad pequeña. Y voy a leer en este caso ya en el capítulo 3, en sus versículos 3 y 4. Dice así: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Al principio de esta presentación yo les decía que cuando Dios mandata por primera vez a Jonás, le dice lo que tiene que hacer. Si ustedes revisan en esta diapositiva los versículos 1 y 2 del capítulo 3, en este caso, en su segundo llamado,
Dios le dice que vaya, pero no le dice lo que tiene que hacer. Solamente estando en Nínive le da las instrucciones definitivas. Y aquí, bueno, vemos una ilustración de Jonás hablándole al pueblo. La Biblia dice que él iba caminando y en la medida que iba caminando, iba predicando el mensaje. Y fue tan potente el mensaje que, en este caso, la ciudad entendió el mensaje, lo acogió y dice que ellos se convirtieron. Aquí dice justamente en Jonás capítulo 3 del 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, que según la historia yo les contaba, era Adad-Nirari III. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Imagínense, este era el rey politeísta de un pueblo pagano. Y aquí también la ilustración muestra justamente al rey que encabeza este dibujo, también de rodillas clamando a Dios por misericordia. Y bueno, y vio Dios lo que hicieron. Y adivinen, se arrepintió del mal que estaba destinado a Nínive. Y aquí viene una parte que tiene que ver con lo que yo les hablaba hace un momento atrás. Yo les comentaba que podrían, según los teólogos, ser tres las razones por las cuales Jonás no quería ir justamente a Nínive. Una era el temor, otro porque consideraba que Asiria, y particularmente Nínive, su capital, no era digna de que recibiera este mensaje. Y la tercera era venganza, porque el pueblo asirio había sido enemigo del mundo israelita, del pueblo israelita. Recordemos que hasta ese momento y también posterior a esta predicación o a esta predicación profética de Jonás, hubo dos invasiones del imperio asirio al mundo israelita. La primera de ellas se da en el reinado de Salmanasar en el año 721 a.C. La historia da cuenta de que ahí fueron 10 tribus las que fueron justamente subyugadas por este imperio, pero no fueron llevadas en cautividad. Pero sí eso pasó en el año 701 a.C. en el imperio de Sennacherib, en donde ahí sí fueron llevados, y ahí aparecen Esdras, Nehemías y todos estos personajes, de los cuales nosotros también tenemos variadas citas en la escritura. Pero igualmente, antes de aquello, también el mundo asirio, el imperio asirio, había intentado generar invasión en los terrenos ocupados por las tribus de Israel. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Conocedor de esta historia, al menos la previa a su existencia, Jonás empieza a quejarse y se queja nada menos que con Dios. Y le dice: pero ¿cómo es posible que tú me hayas mandado a hacer esto? Mira el mensaje que yo llevé a esta gente. Y mira lo que puede pasar. Hasta ese momento todavía no sabía si Dios tendría misericordia de mí. Lo vamos a ver más adelante cuando él espera el desenlace de esta historia, de esta predicación de profecía. Y se queja tanto que desea morir. Imagínense la manipulación que estaba pretendiendo hacer Jonás respecto de la voluntad de Dios. Bueno, aquí lo tenemos, obviamente, en una actitud no muy amistosa, sentado esperando que Dios destruyera Nínive. Él ya había predicado ahí. O
solamente estaba esperando el desenlace de esta historia, que para él la más satisfactoria habría sido la destrucción. Pero las cosas no salieron como él esperaba. O quizá sí sabía lo que iba a pasar, pero eso no era de su. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, dice la escritura, en el versículo 1 del capítulo 4, y se enojó. Y Jonás quiso, como les comentaba recién, manipular a Dios con argumentos poco misericordiosos. Ahora pues, dice en el versículo 3, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. O sea, imagínense el nivel de manipulación que él pretendía hacer con Dios. Jonás entonces le revela a Dios la principal razón de su ida a Tarsis. Aquí ya podemos entender cuál fue la razón más importante. La razón más importante fue que él, y así lo dice la Escritura, sabía de lo misericordioso que era Dios. Y también sabía de que si este pueblo se convertía al Señor, el castigo no iba a sobrevenir sobre ellos. O sea, lo que él quería hacer era impedir la salvación de estas 120.000 personas, solamente porque a su juicio no eran merecedoras de la misericordia de Dios. Ahora, Dios obviamente conocía todas estas cosas y se mantiene, dice la Escritura, en calma. Y confronta a Jonás y lo confronta con una pregunta. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de nuestro error cuando alguien nos pregunta razones respecto de nuestra actitud. Bueno, Dios hizo exactamente lo mismo con Jonás. Jonás en este caso escucha la voz de Dios y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, como que cuestiona las razones de este desagrado que estaba en él. Obviamente Jonás estaba muy molesto y cuando uno está en una situación de mucha molestia, de mucha ira, como que poco piensa. Bueno, Jonás, siendo un ser humano como usted, como yo, también estaba en esta situación, como que sus pensamientos estaban nublados por sus emociones. Y aquí viene una parte importante que quizá dentro del libro no tiene tanta relevancia en cuanto a su extensión, pero igualmente es importante, porque también tiene que ver, y yo lo asimilo a la actitud que muchas veces nosotros tenemos respecto de nuestro juicio acerca de si una persona es merecedora o no merecedora de la misericordia de Dios. Bueno, aquí justamente Dios genera una serie de eventos en esta situación a la espera de lo que para Jonás era el desenlace y destrucción de Nínive. Aparece una calabacera, una calabaza, una planta de zapallo, por decirlo de alguna manera. Y él está ahí sentado, como ustedes lo ven en la ilustración, y esta planta de calabacera crece en un día. Lo bueno de esta situación es que al crecer tan rápido, esta planta le da sombra. Y como él estaba fuera de la ciudad esperando que la ciudad fuera destruida, él estaba todo sol. Y resulta que esta calabacera le daba sombra. Y él obviamente se sentía mucho más cómodo en esta circunstancia. Ahora, la escritura dice que al otro día entró un gusano en esta calabacera y la calabacera se secó. Y esta sombra que le daba a Jonás obviamente desapareció y él recibió todo el sol de ese lugar que era bastante semidesértico al menos. Y aparte de eso, Dios mandó un viento solano muy recio, o sea, un viento caliente. Yo creo que en esa circunstancia, Jonás estaría más o menos igual que nosotros, a todos con 38 grados de temperatura y quizá más. En total desagrado físico, ya ahogado, extenuado por el sol, quizá el sol le quemaba la piel, ya era un total desagrado. Y en esa circunstancia nuevamente desea la muerte, tercera vez.
que él le pide la muerte al Señor. Dice que él prefiere estar muerto que estar ahí. Y ahí Dios empieza a jugar con las matemáticas. Este juego de Dios a mí me parece pero extraordinario, cómo él lo puso en una circunstancia totalmente lógica. Y ahí yo puse en esta diapositiva la calabacera y a 120.000 personas en el otro costado. Y vamos a poner en medio un signo matemático, igual. El argumento de Dios para con Jonás fue, oye, tanto que sufres por esta calabacera, ¿por qué no sufres de la misma manera por 120.000 personas? O sea, ¿te duele tanto que esta calabacera haya muerto producto del gusano? ¿Y no te duele nada que 120.000 personas fallezcan? Es que no lo entiendo. Entonces Dios le dice que él tiene que, llamándolo a la razón, entender que estas 120.000 personas son mucho más importantes que una simple calabaza. La historia, en términos bíblicos, termina aquí, justamente en esto de la calabacera, el gusano y la comprensión de Jonás respecto de este juego un tanto matemático que Dios le pone, este juego un tanto lógico que Dios le pone. Pero ya saliéndome un poco del relato que culmina justamente en el capítulo 4, quisiera también a ustedes, bueno, tratar de llevarlo a reflexión respecto de esta historia. Porque si bien es cierto, esta historia es bastante corta, yo creo que las enseñanzas que podemos sacar de este relato son muchísimas. Particularmente yo puse 4, pero me gustaría también hacer extensivo este análisis a ustedes para que pudieran aportar desde su propia experiencia, desde lo que entienden de esta situación que le tocó vivir a Jonás y algo muy importante, cómo podemos aplicar esta vivencia de este profeta menor a nuestras propias vidas. En primer lugar, yo cité esto, que a mí me parece de lo más relevante. Dios no es solo Dios del pueblo de Israel. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es de nuestra posesión y de nadie más. Bueno, yo creo que este relato justamente abre no una ventana, una puerta a nuestra mente para entender que Dios desea el bienestar para toda la humanidad, no solamente para unos pocos, tal cual como su palabra lo dice, que Él envió a su Hijo, no para condenación, y lo envió para todos, no para algunos. Obviamente ahí, claro, está en medio el reconocimiento que nosotros tenemos que hacer de Jesús como el Mesías y de nuestro Salvador. Pero la oportunidad es para todos. La segunda, Dios escoge instrumentos para un propósito, aun cuando el propósito no sea del gusto del instrumento. No sé si a usted le ha tocado alguna vez que algún pastor o algún líder, alguien que esté por encima de usted en cuanto a cargo, lo mandate a hacer algo. Y uno refunfuña quizá y como que se niega y busca mil excusas para no hacerlo. Bueno, Jonás fue uno de estas mismas personas. Pero fíjense que muchas veces nosotros no entendemos que detrás de esta ordenanza que se puede hacer hay un propósito mayor que nuestro simple capricho o nuestra simple voluntad. Y yo creo que a través de este relato podemos entender que eso es factible que se dé no tan solo en aquella época de los profetas, sino también en nuestro tiempo. La tercera, Dios tiene misericordia de quien quiere. Nosotros no somos nadie para decirle, no, en ellos no te fijes, no, ¿para qué te esfuerzas por ellos? No, ¿para qué los quieres salvar? Muchas veces nosotros generamos desprecio hacia personas y resulta que este relato nos da cuenta de que Dios no quiere eso. Porque si nosotros nos pusiéramos del lado del pueblo de Israel, obviamente los asirios eran un pueblo despreciable, pero para Dios no. Para Dios también eran valiosos y es por eso que genera toda esta circunstancia en la cual se ve envuelto Jonás. Y la cuarta, y aquí yo termino y doy espacio para que ustedes la puedan aportar,
a este estudio, nuestros sentimientos y pasiones en ocasiones turban nuestra mente y no nos permiten comprender el propósito de Dios. Yo les comentaba que la ira estaba en la mente y en el corazón de Jonás, y él no podía entender cómo Dios estaba haciendo misericordia con este pueblo. Dios tuvo que usar razones desde la lógica, eh, desde el razonamiento para hacerlo entender. O sea, lo llamó a que él hiciera a un lado sus emociones, sus sentimientos, y tuviera una visión más amplia respecto del hecho. Y en nuestros tiempos también pasa esto. Los sentimientos y las pasiones, ya sean sentimientos buenos o malos, o pasiones buenas o malas, a veces contaminan nuestra razón y nos llevan a poner obstáculos en ocasiones en donde Dios nos está mandatando a hacer algo. Y esto también es importante que lo tomemos en consideración, porque a nosotros muchas veces se nos dice que debemos de eh, preguntarle al Señor si nuestras decisiones son las correctas, o tratar de pedirle al Señor que nos revele si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y yo creo que este relato hace mucho hincapié justamente en esto, porque los propósitos del Señor, como la Biblia también lo declara, no son tan grandes que nuestra condición de humano no nos permite entenderlos del todo. Solo entendemos una porción de aquello. Entonces, claro, es importante también sacarlo como una enseñanza. Bueno, y ahora doy espacio para que si alguno de ustedes, mis hermanos, quisiera aportar, bueno, bienvenido sea, y sería de mucho gusto para mí que pudiesen dar su opinión. Dios le bendiga, hermano Pablo, Dios les bendiga, hermanos. Amén, gracias. Yo me quedo con, para Dios las personas son lo más importante. Más importante que nuestras reglas, que nuestras rutinas, que nuestra doctrina. Y a veces se nos olvida que Dios es el creador de todos y que Dios los ama a todos. Obviamente, obviamente uno siempre tiene que estar dispuesto a entregar este mensaje. No por eso tolerar abuso ni nada de eso, pero entender eso, que las personas, Dios murió no por nuestras actividades, sino por las personas. Y lo otro que igual es difícil a veces, cuando, por ejemplo, si alguien tiene a alguien que le hace daño o alguien que es malo o alguien que no pasa, y que Dios tenga misericordia de esa persona y esa persona acepte a Jesús, es como complicado. Eh, yo creo que eso le pasó a Jonás. Jonás no quería a los asirios y ver que Dios sí tenía misericordia de ellos le causó ese malestar. Eso. Gracias, Pastor Luis. No sé si alguien más quiere hacer algún aporte a esta historia. Hermano Pablo, Dígame. sí, fíjese que en la actualidad, en lo que nosotros vivimos como país y en muchos otros países, bueno, especialmente en Ecuador, ¿no? Eh, nosotros también vemos la maldad de la gente. Y yo la otra vez en un culto de oración le decía a los hermanos, estaba el pastor, de hecho, le decía, qué pena que hasta yo a veces me alegre que un carabinero mate a un delincuente. Y es una pena porque también tienen un alma que salvar, pero la maldad de las personas, o sea, aquí o son ellos o el carabinero, porque ellos andan armados. Pero qué lástima que tengamos que llegar a un punto en que nos alegremos de que un carabinero mate a un delincuente y después uno reflexiona y dice, ese delincuente también tiene un alma que salvar, pero hemos llegado a un punto en que andamos todos muertos de susto en la calle. El otro día se me paró un auto, yo venía abriendo la puerta de mi casa y se me paró un auto y alguien me hablaba y créanme hermano que estaba muerta de susto. Y yo no veía muy bien a la persona que estaba dentro del auto y después me gritan y era una vecina que venía llegando en un auto que alguien la traía, pero yo estaba muerta de susto.
porque yo dije, me van a asaltar, se meten adentro de sus casas. Entonces, a veces, hermanos, la contingencia, lo que estamos viviendo, nos lleva a veces a ser duros y alegrarnos cuando debiésemos de tener pena por esta gente, tristeza por esta gente que se mueren sin Cristo y que se condenan para siempre. Entonces yo también me siento un poco identificada con Jonás en este aspecto, de decir, qué lástima, que yo me alegre a veces cuando sé, porque tengo que reconocerlo. Digo, que bueno, uno menos, porque estamos llenos. Entonces, es una pena que tengamos que llegar a esta condición, a este estado, a este sentimiento, y me siento tan identificada con Jonás en ese sentido, cuando él no sentía que ellos no merecían el perdón, y a veces nosotros, o yo personalmente, yo hablo por mí, también he pensado así en cuanto a la delincuencia, a estos hombres que viven delinquiendo y que son malos y que torturan a otras personas y que los toman presos, los dejan libres y después vuelven a caer y los vuelven a dejar libres. Y ahí yo digo, esta gente debería morirse, pero después yo digo, pero tienen un alma que salvar también. Y ahí está el conflicto. Yo creo que era el Está mismo conflicto que tenía Jonás. el Gracias, mismo hermano Pablo, muy bueno. Gracias, hermana Gloria. No sé si damos una última oportunidad dada la hora ya. ¿Alguien quisiera opinar o aportar respecto de, particularmente de Jonás? Sí. Mano Pablo por acá, Enrique Carmona. Pastor Enrique. Sí, muy interesante la clase que usted ha desarrollado, los hechos históricos, sacar también al rey que cierto, se convirtió al dios monoteísta y de verdad muy buena la exposición. Agregar seguramente el hecho de que la Biblia lo denuncia a Jonás, ¿cierto? Como un profeta con una cosmovisión muy nacionalista, muy apegada ahí, ¿cierto? A su nación nada más, no estaba viendo lo que Dios quería que él viera, que viera un cuadro mucho mayor. Y eso también es lo que nos pasa para estos tiempos, o sea, de repente usted mismo, ¿cierto? Citó a esos países hostiles como Afganistán, eh, también para que agregar Corea del Norte, la misma China y cuantos otros países donde seguramente deben haber muchos jornales que deben estar en un drama tremendo si Dios lo está tocando para ir para allá. Nuestras propias escuelas de misiones que están en San Pablo y ahora en México también están sufriendo alguna crisis de vocación en el área de las misiones porque cada vez los países se vuelven más complicados. Por ejemplo, nuestro semisur, que antes era un deleite ir a Quito y estudiar los jóvenes en esa época allá, ahora Ecuador está totalmente muy complicado el tema social allá. Entonces, sin embargo, Dios usó a Jonás para poder ir y salvar a esa gente. ¿Ah? Y seguramente algo tiene que haber quedado o haber salvado el Señor por su misericordia y su bondad a esas generaciones. Así que mis bendiciones, hermano, muy linda la clase. Muchas gracias.